Mi nombre es Verónica y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo acompañándome en nuestro estudio bíblico. Esta historia puedo decir que es una de mis favoritas en la Biblia porque Jesucristo demuestra el poder que hay al perdonarle a una persona sus pecados. Ahora aquí estoy hablando del poder, que hay un poder de sanidad. Sé que hay poder de libertad, sé que hay poder para que tú prosperes económicamente, hay poder para relacionarte, hay poder para sanar mentalmente, emocionalmente. Pero esta historia que te voy a compartir el día de hoy habla sobre la sanidad física. Pero yo de la que te voy a leer es del Evangelio según San Marcos. Y dice así, dice Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice, te lo voy a leer en Reina Valera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, llegan estos 4 amigos, estas 4 personas, y traen a un paralítico, porque sabían que Jesús sanaba, que había poder para sanar donde Jesús estaba. Entonces ellos llegan con el paralítico y al ver que no podían entrar, dicen ellos, vamos al techo, lo descubrimos y por ahí bajamos a nuestro amigo. Ellos lo bajan, hacen agujero en el techo, destapan el techo, bajan la persona paralítica en su lecho, la ponen a los pies de Jesús. Y dice Jesús, dice la Escritura, que Jesús, viendo la fe de ellos, la fe es algo que se ve. La fe es algo que se ve. Dice la Escritura que la fe es la sustancia de las cosas. Es la materia de lo que está hecho, lo que uno espera. La fe se puede ver. Santiago también lo dijo. Dice, tú dices que tienes fe. Dice, yo con mis obras te voy a mostrar que tengo fe. También dice, la fe sin obras es muerta. Cuando alguien en realidad cree, ese creer va a llevar a la persona a accionar. Cuando alguien en realidad cree, acciona en lo que cree. Esa es una fe activa. De otro modo, en realidad no se está creyendo. Si mi creer no me está llevando a accionar, es que no estoy creyendo. Estas personas que traían al paralítico, ¿qué hicieron? Ellos llegaron. También la fe no se da por vencida. Ellos sabían que al llegar hacia Jesucristo, donde Él estaba, ellos sabían que su amigo, pariente, iba a ser sanado. Ellos lo sabían, estaban plenamente convencidos y ellos no iban a tomar un no por respuesta. Ellos llegan, ven que está repleto, no hay modo de entrar. Esa fe, esa convicción los llevó a hacer algo impensable. ¿Qué hicieron? Quitar el techo donde estaba Jesucristo, hacer un agujero en esa casa para poder bajar a su amigo por ahí.
Entonces la fe es persistente, la fe no se da por vencida, la fe no acepta un no. Entonces esto es algo para tomar en cuenta. Y la fe se puede ver, como dije, la fe sin acción es muerta. Entonces ellos accionaron, Jesucristo lo pudo ver, porque aquí dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto lo he compartido y lo pienso. Me pongo en el lugar del paralítico. El paralítico iba con una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Que ese día iba a recibir la sanidad. Y llegar y escuchar que Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Sé que quizás el paralítico para nada se desanimó, pero no, él no iba a Jesús para ser perdonado de sus pecados. Él iba a Jesús para ser sanado de esta enfermedad, de este problema que él tenía de no poder caminar. Entonces, pero Jesús, él sabe lo que hace, ¿verdad que sí? Y él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sacerdotes, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y dice aquí que conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, estas personas no murmuraron, no lo hablaron, ellos lo pensaron en sus corazones. En sus corazones ellos murmuraron, en sus corazones ellos empezaron a criticar y empezaron a cuestionar a Jesucristo. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y dice que Jesucristo, Él lo discernió en su espíritu. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Muchos creemos que Él lo sabía todo, pero hay que recordar que Él tomó la forma del ser humano y Él vino aquí a la tierra como ser humano, lleno del Espíritu Santo, como eres tú, como soy yo. Creyentes en Jesucristo, somos seres humanos llenos de su Espíritu. Y Jesucristo así es como vivió en esta tierra. Él no vivió como Dios, Él vivió como ser humano. Entonces Él discernió en su espíritu que estos hombres estaban pensando de esa manera. Y Él les dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Hace una muy buena pregunta aquí Jesucristo. Dice él sabiendo lo que ellos decían, les pregunta, ¿qué es lo que están pensando en sus corazones? ¿Qué es lo que están cavilando dentro de ustedes? Y les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil decirle? Hijo, perdón, no le dice todavía hijo, me quiero adelantar. Les digo, es que esta historia me gusta bastante, me gusta allí cuando Jesús dice hijo, pero no. Aquí Él les está diciendo que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y creo que si esa pregunta nos la hiciéramos ahorita,
quizás viéramos que es más fácil decir, hey, tus pecados te son perdonados. Quizás sería más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, que decirle a alguien, hey, toma tu lecho o levántate de tu silla de ruedas y camina, llévatela a tu casa, tú arrempujándola. Sería más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando tú dices esa frase, tus pecados te son perdonados, como los pecados no son físicos, no se ven. Nadie se va a dar cuenta si en realidad fueron perdonados o no. Y los tomamos como, ok, es algo que no se vio y decimos, creo que sí sucedió. Como no es algo palpable, no es algo que nuestros 5 sentidos puedan decir si pasó o no pasó, nos quedamos tranquilos con el perdón de los pecados. Pero aquí Jesucristo pone el perdón de los pecados al mismo nivel de la sanidad. Dice él que es más fácil decirle al hombre, que es más fácil, tus pecados te son perdonados o levántate y toma tu camilla. Ahora, si nos podemos a pensar en el milagro que hizo Jesucristo al decirle tus pecados te son perdonados, cuando los pecados de una persona son perdonados, pasa lo imposible para el hombre. Pasa el milagro de milagros. En ese momento, cuando los pecados de una persona son perdonados, en ese momento la persona cambia de naturaleza. En ese momento, la naturaleza caída del ser humano, la naturaleza que era dominada por Satanás y por el mundo, esa naturaleza en ese momento, cuando el ser humano es perdonado de sus pecados, es cambiada. Y la naturaleza ahora que entra al ser humano es la misma naturaleza de Dios. Ese es el milagro más grande que un ser humano puede experimentar. Y es quizás el milagro que menos tomamos en cuenta. Pero es el milagro más grande que pudo haber sucedido. Ahora ahí hay una gran riqueza en ese milagro. Cuando la naturaleza caída del ser humano es intercambiada por la naturaleza divina, en ese momento la persona es hecha completa. En ese momento la persona se vuelve una con Dios, una con Cristo Jesús. En ese momento esa persona se vuelve, una parte de ella se vuelve divina. Entonces es el milagro más grande que un ser humano pueda experimentar, el perdón de sus pecados. Allí la persona pasó a ser completa en su espíritu y desde allí fluye la vida, desde allí fluye todo lo que el ser humano necesita, desde esa naturaleza divina. Entonces aquí Jesús, vuelvo a lo que nos estaba diciendo, lo que estábamos leyendo, dice, el número 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Al parecer nadie le contestó esa pregunta que él hacía. Y en el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Voltea y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús aquí en esta historia dice, ok, les voy a hacer una demostración. Les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Porque si los pecados de este hombre no hubieran sido perdonados, él no se hubiera podido levantar sano. Él demostraba en ese momento el poder de sanidad que hay cuando nuestros pecados son perdonados. Voltea
y le dice al paralítico, ok, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que inmediatamente entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínate ahí en medio de toda esa muchedumbre que había. Jesucristo hace una demostración de poder. Él demuestra el poder de sanidad física que se encuentra en el perdón de los pecados. Salmo 103, el número 3. Voy a leer desde el versículo número 2 del Salmo 103. Es un salmo que todos nos sabemos, ¿verdad que sí? Es un salmo muy conocido, pero cada vez que lo leo, cada vez que lo hablo, cada vez que lo recuerdo, la verdad que me llena de fe, llena mi entendimiento, mi conocimiento, me hace consciente del poder que hay en ese perdón de los pecados. Voy a leerlo desde el versículo número 1, ¿ok? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Aquí es David hablándose a sí mismo y le está hablando a su alma, a su consciente, a su mente, a sus pensamientos, a sus emociones, a su voluntad, a sus decisiones. Ese es el alma del ser humano y le está hablando y le dice, alma mía, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él empieza a enlistar los beneficios. Y el primer beneficio del cual él habla es, dice, en el versículo número 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es el primer beneficio. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todos tus pecados. Alma mía, recuerda, Él es quien te ha perdonado todos tus pecados. Recuérdalo, alma mía. Y el segundo beneficio es, Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas tus enfermedades. ¿Se fijan cómo está relacionado el perdón de los pecados con la sanidad? Aquí otra vez lo estamos viendo junto. En Marcos vimos, tus pecados te son perdonados, párate y camina, porque ya no hay nada que te detenga a estar enfermo. Si tu pecado te ha sido perdonado, no hay ningún derecho, no hay un derecho legal de la enfermedad para mantenerte enfermo. No hay derecho. Dice, tu derecho ahora, porque tus pecados te han sido perdonados, tu derecho es, camina sano, porque ya no hay pecado en ti. Y este es el segundo beneficio que David está aquí hablando en este Salmo 103. El tercer beneficio del que David habla es de que dice en el versículo número 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Otras versiones dicen, Él es el que rescata tu vida de la muerte. Si ya no hay pecado, la enfermedad ha sido quitada y también la muerte. Ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad ya tienen poder en la vida del creyente, del Hijo de Dios. No tiene poder en la nueva creación.
tus pecados te han sido perdonados, la raíz de la maldición en tu vida ha sido quitada. Ya no hay nada que te detenga, nada tiene derecho para mantenerte dentro de esa maldición de enfermedad, de pobreza, de muerte. Ya no hay poder, porque tu pecado te ha sido perdonado, te ha sido quitado. Enseguida, después de perdonar pecados, después de sanar enfermedades y rescatar nuestra vida de la muerte, empieza ahora a decir, Él es quien te corona con favores y misericordias. Él nos corona con favores y misericordias todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Esa es misericordia. No recibir lo que merecemos, porque lo que merecíamos o lo que merecemos lo recibió Cristo Jesús en su cuerpo, cuando pagó por tu deuda y por la mía, la deuda de pecado. Él recibió el castigo que tu pecado, que mi pecado merecían. Es por eso que Él nos corona de favores y misericordias. No nos da lo que merecemos. Y dice, el versículo 5 dice, Él es quien sacia de bien tu boca. Él es el único que va a saciar. Es el único que sacia el alma. Sacia el alma. Él es el único. Y dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Otro de los beneficios, por si fuera poco, también te rejuvenece. La palabra de Dios tiene vida, hermosea el rostro y pues dice que rejuvenece como el águila. El águila es el animal, no sé si sea el único, creo que va a ser el único animal. De esto sí no estoy muy bien enterada, pero el águila es un animal que en su edad vieja ella se puede rejuvenecer de nuevo. Y para lograrlo pasa por un proceso doloroso. La águila vieja que ya tiene sus garras larguísimas que ya le estorban, su pico viejo, también que se le está pues torciendo, que ya no puede fácilmente agarrar su presa con sus garras, con su pico. Sus alas son pesadas porque ya por 20 años ha estado con esas alas, ha estado haciendo sus cosas. Y esta águila tiene que llegar a una decisión, y la decisión es seguir adelante así como está. Ella sabe que va a morir pronto. O decidir deshacerse de todo lo viejo y esperar lo nuevo. Y es lo que hace, se va a un cerro lo más alto que puede y ahí empieza el proceso de restauración en su cuerpo. Esto es físicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella empieza un proceso doloroso, pero después de un tiempo una águila nueva viene, con toda la experiencia de una águila vieja, pero en un cuerpo completamente restaurado de una nueva, con garras nuevas, pico nuevo, alas, plumas nuevas. Y si la palabra de Dios dice que también ese es uno de nuestros beneficios, rejuvenecernos como el águila, es a lo que se está refiriendo también, físicamente hablando. ¿Por qué no? En Dios no estaba el plan de que la gente envejeciera. Esto vino a través del pecado y la muerte. Pero bueno, ese no es el enfoque de hoy. Te estaba leyendo tus beneficios, porque la verdad me gusta escuchar los beneficios. Y si diario tú puedes recitar este salmo, va a ser de mucha bendición a tu vida. Va a llegar el momento en que en verdad lo vas a creer y vas a estar a la expectativa de cada uno de estos beneficios en tu vida.
Entonces el que estábamos, nuestro enfoque fue el poder de la sanidad en el perdón de nuestros pecados. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora te digo, y si estás enfermo, yo te digo, toma tu lecho y camina, porque tus pecados te han sido perdonados. No tienes que estar ahí. Empieza a caminar por fe, y empieza a verte como Dios te ve, la sana, el sano de Jehová, porque precio alto fue pagado, Jesucristo crucificado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos nosotros curados. Muchas gracias por estar esta tarde, esta mañana, estos momentos conmigo, por darte el tiempo de pasar tiempo aquí a los pies de Jesucristo, aprendiendo, descubriendo los tesoros que hay en su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.